Muy buenos días. Este es el tercer programa que trata sobre la Iglesia y contamos con nosotros con el placer de tener a la presidenta de la Asociación de Córdoba de Iglesia, de Córdoba, Olga Muñoz Aguilar. También es la vicepresidenta de FEDANDIS, la Federación Andaluza de Iglesia. Quiero agradecerte, Olga, el que podamos contar con tu presencia en el Club de los Poetas Muertos. Es un privilegio para nosotros y bueno, pues quería hacerte una entrevista y bueno, que luego el poema seleccionado pues pudieras comentarlo en gran síntesis. Empezamos, empezamos con la entrevista y mira, Olga, te quería, te quería comentar. eh, lo, lo más principal o lo más básico que se suele preguntar, ¿cómo llegaste a conocer esta dificultad, a Bueno, buenas meterte en noches este ante mundo? todo y gracias por invitarme a tu programa de entrevistas y también por estar en el grupo bueno, de los poetas muertos. Está muy interesante todo lo que hace y bueno, quería agradecerlo. ¿Cómo llegué? Pues como llega casi todo el mundo que no es profesional de esto, porque soy familiar, porque soy madre de un niño con dificultad del aprendizaje. Básicamente fue así. Hasta entonces no sabía nada ni que existiera porque no me dedico a la docencia ni estoy tampoco dentro del ámbito de los profesionales clínicos. Digamos digamos que fue ante una necesidad que surgió y a partir de ahí, bueno, pues ante la situación que se fueron sobreviniendo, fue un poco el conocer eh, a lo que te enfrentabas en ese momento. Sí, claro, porque te dan, vamos a ver, tú ves que algo pasa, esto es muy común en todas las familias cuando hablo con ellas. Tú notas que algo le pasa a tu hijo y no sabes qué es. No es nada físico, no es, gracias a Dios, no es nada de salud, pero sí te das cuenta de que, bueno, hay palabras que no repite, cuando le enseñas palabras nuevas no las repite igual, ha entendido otra cosa, piensas que tiene un problema de oído, en fin, y se la repites una y otra vez y vuelve a hablarla, a pronunciarla de la misma manera y empiezas a notar cosas. Y luego, sobre todo, cuando ya están en el colegio y tienen que aprender a leer, que se comienza muy temprano para mi gusto. Y claro, pues estos niños tienen muchos problemas para adquirir la lectura y vas viendo que no lleva un desarrollo estándar. No voy a decir normal porque la normalidad no existe y vamos a decir estándar. Entonces, como no sigue un desarrollo estándar, es cuando tú dices, bueno, aquí pasa algo y además la presión del colegio, la presión de la sociedad, pues es muy fuerte y empiezas a preocuparte por el tema más de lo normal. ¿Y qué te llevó a montar una asociación? Bueno, pues el tema es que cuando ya tienes un diagnóstico, sabes a lo que te estás enfrentando y sabes los datos, porque cuando te dicen que el 10% de la población tiene dislexia y la mayoría no lo sabe, pues haces números y dices, bueno, pues en una clase al menos dos o tres tiene que haber con dislexia. Entonces mi hijo no es el único. ¿Cómo que parece que es el único en clase? La sensación es de estar solos, de soledad, y empiezas a buscar a familias o buscar asociaciones
en las que apoyarte porque piensas que alguien más está pasando por tu situación. Y bueno, fue una búsqueda y me encontré con una serie de familias que tenían el mismo problema, entre comillas, que yo. Y vimos que no había asociación en Córdoba y que no podía ser, porque es que Claro. las familias necesitan apoyo, sobre todo, bueno, a lo largo de toda la vida académica, pero en los primeros momentos, alguien que te coja de la mano y te guíe es fundamental. Claro. Entonces, fue básicamente así. Quería ofrecer ayuda a gente que no le pasara lo que a ti te había pasado, que no te habías encontrado con. Claro, efectivamente. Exactamente, sobre todo porque también encontramos una familia que es muy generosa porque su hijo ya era mayor y nos contó todo lo que había vivido y claro, nosotros nos vimos ante el camino que nos esperaba y pensamos bueno, que esto había que unirse y había que buscar soluciones y había que apoyarse porque al final el ser humano no puede vivir solo, necesita del apoyo del resto y somos un ser social, necesitamos Efectivamente. sentirnos comprendidos. Entonces surgió para eso, para que otras familias no pasaran angustia en los primeros momentos ni en ningún momento de su vida y que se sintieran apoyados y que hay más gente como ellos. Olga, actualmente, ¿cómo está el panorama normativo en torno a lo que es la dislexia? Pues mira, no hemos avanzado excesivamente, vamos, de hecho no hemos avanzado todo lo que quisiéramos porque nos falta mucho para estar con otras dificultades del aprendizaje. Por ejemplo, altas capacidades. Altas capacidades tiene unos programas en los que al final de infantil, de la etapa de infantil, ya están haciendo screening para detectar, ¿no? Sin embargo, con estos niños, con la dislexia, la dificultad específica del aprendizaje de la lectura y la escritura, no hay screening al final de la etapa de infantil, cuando la mayoría de los centros, por no decir todo, en la etapa de infantil ya los niños tienen que salir escribiendo y leyendo y se ven los niños que tienen dificultades, los que no. Echamos de menos un diagnóstico temprano, una detección temprana para trabajar con ellos. Luego ha habido muchos cambios normativos y bueno, esto está delegado ahora mismo en la Junta de Andalucía, pero la nueva ley del 8 de marzo de 2020 nos ha restado accesos, ¿vale? Nos ha quitado peldaños. Entonces, a la hora de tener la igualdad de acceso bueno, pues por ejemplo, a la PEBA o en fin, a todo tipo de etapas. Tampoco somos beneficiarios de becas del Ministerio, cuando resulta que si te lees la ley, dice que el alumnado NEAE y nosotros somos alumnado NEAE, estamos dentro del grupo de necesidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos dentro como TDAH, como altas capacidades y no somos beneficiarios? Hay una laguna. En fin, este es el panorama que nos encontramos, falta de información, hay también todavía cada vez menos, pero todavía Incongruencia en muchos sí hay casos. incongruencia en la normativa, ahora ya casi todo es, digamos, medidas ordinarias, han quitado las adaptaciones curriculares no significativas, la han llamado de otra forma, han creado mucha confusión. En fin, está todo un poco, y además, ni que decir tiene que la brecha que abrió educativamente, y bueno, en otros niveles, el 2020, desgraciadamente, pues ha hecho que muchos diagnósticos se retrasen, mucho trabajo con los niños también se retrase y entonces haya más desfase todavía de estos niños. En fin, está todo un poco todavía revuelto. Y nos falta muchísimo por llegar. Hay una normativa para FP y no se cumple, ¿vale? Para que se le hagan adecuaciones.
está todo por hacer. En las oposiciones no hay adecuaciones, cuando resulta que en la PBAU sí hay adecuaciones. Incluso en la UCO, que hay hasta hasta ayudas, hay un departamento de atención inclusiva que hasta hace 4 o 5 años ayudaba solamente discapacidades o capacidades diversas, que me gusta más. Ahora están ayudando a dificultades del aprendizaje porque, por ejemplo, sí, en la universidad y en el PBAU sí que hay adecuaciones, no las hay en las oposiciones, que es al cuerpo de funcionarios, que son cosas que no... Son que incomprensibles, claro. sí, no se Claro. comprenden. Sí, Hay sí. mucho camino por hacer, mucho camino por recorrer. Vale, las enseñanzas artísticas ya ni hablamos porque no son obligatorias y entonces ahí se supone que sigue la misma ley que la enseñanza secundaria, pero tampoco hay equipos de orientación en un conservatorio de danza o en Claro, un conservatorio de música que pueda ayudar al profesorado. Entonces se encuentra con muchas trabas el profesorado. claro. En la mayoría de los casos, sí, la Mm. verdad. ¿Cuál es tu experiencia como madre de, de un niño de iglesia? Perdón. Pues mi experiencia al principio pues es un poco angustiosa porque no entiendes nada del tema, no sabes a qué te enfrentas, no sabes cómo ayudar, te sientes muy frustrada porque la verdad que la sensación es que estás perdida. Claro, Y luego vas aprendiendo, te vas formando eh, y sobre todo lo que vas haciendo es cambiando tu forma de pensar. Esa forma de pensar tan competitiva que nos han inculcado de tenemos que ser los mejores, tenemos que tener éxito, tenemos que llegar a lo más alto. y que Y, además y en mi este, niño y mi niña, ¿cómo va a ser menos que aquel? No, eso ya, con esto la humildad la desarrollas día a día y cada paso, cada logro que se consigue es una gran victoria, es como vamos. Las notas ya sí que es verdad que son números, te da igual que suspenda, te da igual todo, te da igual el número, lo que tú ves es el progreso día a día. a eso, Entonces, pues la experiencia es muy bonita porque te pone los pies en la tierra y te hace ser más humana. efectivamente. Es que hoy en día a lo que se va es eh, a la competitividad y a ver quién es mejor, quién saca más notas y en el caso que estamos hablando es que es destructivo para casos como niños con dislexia, por ejemplo. Pero incluso para todos los niños, Sí, porque, vamos a ver, eh, tú puedes desarrollar académicamente a una persona, pero si no tiene un desarrollo psicológico que vaya a la par, que pueda gestionar su vida personal y su mente, porque es que tiene que ir de la mano la empatía, en fin, todo este tipo de cosas que no se trabajan, pues al final le falta algo y es lo que tenemos, niños muy infelices que no claro. tienen un gusto por aprender por curiosidad, sino que es porque están metidos en un sistema, en una vorágine que los arrastra. No se le permite tener tiempos de aprendizaje, tiempos de asimilación, son todos muy rápidos. Incluso ya ahí nos metemos en que, vale, estamos viviendo una era, unos momentos, una época en la que todo tiene que ir, la información nos entra en la cabeza muy rápido, porque los móviles, todos los dispositivos que utilizan, los estímulos están sobreestimulando el cerebro. Entonces, ¿qué grado de concentración puede tener un niño con? Pero si es que ni nosotros. Entonces, no se respetan los tiempos de aprendizaje, no se respetan los tiempos de desarrollo personal, de madurez. Entonces,
es que estamos acelerando todo y eso al final, pues el que se pueda adaptar o mal adaptar como pueda, pues bien, pero el que no se queda fuera y eso genera pues fracaso escolar, eh, abandono escolar, frustración y luego otro tipo de problemas psicológicos que en un principio no se No atribuyen a deberían, claro, del aprendizaje, y ya no hablo de dificultades del aprendizaje solo, sino a niños que no siguen el ritmo, por lo que sea, porque no sí. están motivados simplemente. Y bueno, pues llevan a trastorno de ansiedad, Puede, a puede incluso haber, depresión. puede incluso haber casos de bullying con, Sí, hay con- casos de bullying. Estos niños son Diana. Los sí, consideramos Diana y tienen media alta vulnerabilidad porque, vamos a ver, todavía en algunos centros se sigue exponiendo al alumno a leer en voz alta delante del resto de ya, la clase. Si el alumno tiene la lectura muy bien cogida el ritmo y lee perfectamente, pues, y luego no tiene miedo escénico, que es otra cosa, pues muy bien. Pero para aquel alumno tímido o aquel alumno que no tenga un ritmo de lectura igual que el resto, que siente vaya más, vergüenza, claro, que claro, sienta vergüenza es el miedo escénico, ni más ni menos, el exactamente. miedo ridículo. Entonces, el miedo a hacerlo mal porque tiene una autoexigencia que también muchas veces se le impone de que todo lo tiene que hacer perfecto. Y si no lo hace perfecto es un fracaso estrepitoso y eres torpe Porque y un tonto y ya está. efectivamente es muchas veces la sociedad en la que nos movemos, muchas veces nos lleva a eso, a buscar la perfección, pero que la perfección no existe. Es que es la perfección de cada persona, a lo que llega cada persona. Nos tenemos que adaptar a cada una de las circunstancias, no que las circunstancias se adapten a cada uno, que es lo que muchas veces Exactamente, nos es olvidamos. que Exactamente, es que queremos todo como normalizarlo, es decir, todo tiene que seguir unas pautas y lo que se salga de esa norma, de ese estándar, ya es un dato anómalo y o bien lo desechamos Exacto. o ya está, o se queda fuera del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño con dislexia le obligan a exponerse delante de una clase, cuando ni él mismo está seguro, cuando lee solito, eh, es que le genera una vulnerabilidad muy grande. Además, si los otros niños no tienen una educación en valores de que hay diversidad, hay neurodiversidad, Claro. pues entonces es un caldo de cultivo de, bueno, pues las burlas, las mofas, mira cómo lees, eres como un niño pequeño, en Claro. fin. Y sí, Eso lo he visto yo de cerca y lo he visto. Lo he claro. visto, Y si no, ya, no claro, y sí. si ya no solo había una dificultad por el tema de la iglesia, ahora ya la dificultad todavía es mayor porque es la inseguridad emocional que tiene el niño. Claro, esto le genera, pues, claro, esa inseguridad, esa falta de autoestima, visión propia bueno, soy torpe, soy peor que el resto, soy más tonto, algo me tiene que pasar porque los demás leen muy bien o hacen muy bien las cosas y a mí me cuesta muchísimo o soy incapaz. Entonces, eso psicológicamente pues le mina, le bloquea y cuando un niño está bloqueado y psicológicamente hablando está desmotivado y no tiene autoestima, ahí no se da el aprendizaje, es imposible. Claro, ya se encargan los demás de que no haya aprendizaje ninguno. Claro. No, pero es inconscientemente, a ver, esto es así, los niños son así, hay que aceptar bueno, que estas situaciones se dan, lo que necesitan estas situaciones de parte de los mayores, de todos, no solamente la comunidad educativa la formamos los padres también, no solamente los docentes, las administraciones también forman parte de todo esto y deberían de poner medios y de trabajar más sobre la psicología de los niños y de que abracen la diversidad y lo vean como algo normal. Entonces, cuando ya algo se normaliza y ellos ven que, bueno, que hay niños que aprenden más tarde a su ritmo y no todos tienen que aprender a la misma vez,
Y de la misma forma, si hay una educación ahí férrea y hay unos valores y se dan esos tiempos, ahí no habría problema de bullying. Habrá bullying por otra cosa, pero no por eso. Claro, exacto. Los colegios Eh, tienen que estar, los docentes tienen que estar, los padres tienen que estar muy pendientes, pero los docentes también deben estar pendientes a esas cosas y dedicar un poquito, solamente pido que dediquen un poquitín a educación en valores de eso, sobre la diversidad, hacer una actividad, poner en el lugar de niños con dificultades, hacer juegos, a través del juego, no hace falta que sea algo traumático, sino o algo que sea como impuesto, sino así suave, que ellos lo entienden mejor y luego hasta ayudan. Efectivamente. La cuestión está muchas veces en la falta de aceptación que tienen estos niños con esta serie de dificultades muchas veces por parte de los demás. Porque debería de haber una asignatura que trabajara la empatía. Efectivamente. Si Efectivamente. trabajáramos la empatía en los colegios, un, nada, un poquito, pues primeramente se enriquecería mucho el grupo y la sociedad. Efectivamente. Te iba a preguntar, ¿qué problemas son los más habituales que te suelen plantear las familias que vienen a buscarte en la asociación? Pues mira, es que hay varios niveles. Tenemos desde las primeras etapas en las que están notando que al niño o a la niña le pasa algo, Ah, algo le pasa porque no aprende igual, o algo notan, ¿no? Y son muy pequeños todavía. Y ahí pues lo que te plantean es, oye, es que no sé, he leído sobre dislexia y me parece que mi hijo puede tenerlo. Y ahí pues tienes que tener un papel muy prudente porque no todo tiene que ser dislexia. Entonces, siempre los vas a redirigir al equipo de orientación educativa, a que tengan paciencia y vean cómo va evolucionando, en fin, a que, bueno, que cada niño aprende a su ritmo y que ya se verá, ¿no? Luego están los que vienen con informes tardíos, ¿vale? Entonces han estado pues en el sistema dando vueltas y vienen con informes ya tardíos, ya un poquito más mayorcitos. Estamos hablando casi que entran en secundaria y no han tenido un no informe. se le ha dado la atención No se le adecuada. da distinción y ya estamos hablando de desfases. Que Estamos van, hablando de claro, van de fase. desfases grandes, sí. Entonces ya, bueno, en muchas ocasiones hemos tenido ya esto con secundaria a niños que los han mandado a diversificación curricular, Claro. bueno, a PEMAR, en fin, bueno, esto como va cambiando, pues cada año se llama o cada vez se llama de una forma, pues bueno, que no nos han ido atendiendo y cuando ya han llegado a esa edad, pues el desfase es tan grande que no pueden seguir el ritmo de la clase y lo que hacen pues es dirigirlos a lo más básico, ¿no? Y luego tenemos los mayores. Los adultos también tienen problemas. Ahí hay diversos problemas pues, de acceso al mercado laboral o dentro del mercado laboral cuando están en un trabajo, los problemas que se encuentran, los miedos, los opositores tienen mucho problema, mucha angustia. Personas que se plantean que no han estudiado porque no fueron diagnosticados a tiempo, se sintieron torpes y bueno, pues se salieron del sistema educativo, fueron fracaso escolar y abandono. Y cuando son mayores quieren estudiar y bueno, leyendo se dan cuenta de que, oye, pueden tener dislexia porque han visto que las señales de dislexia es lo que a ellos le pasa. Entonces vienen también preguntando por diagnósticos. Hay mucha gente adulta que viene preguntando por diagnósticos. A ver quién le puede diagnosticar. Para por lo menos sentirse que no son torpes. Es lo más duro. Y que pueden hacer cosas y que qué tienen que hacer para poder estudiar. Eh,
Te iba a preguntar, Olga, ¿la dislexia con qué otras dificultades puede tener comorbilidad? ¿O se Pues puede? con TDAH, o sea, con déficit de atención, hiperactividad, puede tener con disgrafía, bueno, disortografía, por supuesto, 70% de probabilidades. Pueden ser también, vamos, Asperger. A mí me comentaba el jefe de la unidad de salud mental que es que pueden tener de todo. O sea, que Sí, aquí sí, no sí. hay, Que en no general, hay que sí, que no hay. Oye, pues si tienes sí, dislexia ya no puedes tener altas capacidades, por ejemplo. Pues no, señor, eso se llama doble excepcionalidad. claro. Si tienes Asperger y tienes altas capacidades, que es lo típico que vemos en las películas, pues porque parece ser que son todos muy inteligentes y tal, todo lo que aparece en las películas, pues eso también es doble excepcionalidad. Es que se pueden mezclar, que me dijo que podía tener, y dice, mire usted, es que no le ponga límites, puede tener de todo un poco. Sí, O sí, sea, sí. es mórbido con cualquier otra dificultad o trastorno que le llaman. Ajá. Y el origen de la iglesia, ¿hay un origen más o menos claro o puede haber diferentes? Depende de lo, vamos a ver, la comunidad científica no se pone de acuerdo. Ahora dicen que es genético, o sea, es de origen neurobiológico, si estamos hablando de la dislexia evolutiva, ¿no? De una dislexia bueno, por una lesión cerebral, ¿no? Que no tiene nada que ver. Entonces, si es evolutiva, sí se sabe que es de origen neurobiológico. Y bueno, daban una explicación que a mí me gusta mucho y que yo se lo doy a las familias, que es que cuando se está desarrollando el feto, pues un grupito de neuronas se dispone de una forma distinta que en el resto de personas que no tienen dislexia, que afecta obviamente al área de la lectura, en fin, pero que no quiere decir ni que sean menos inteligentes ni nada. De hecho, Ya, tienen una inteligencia normal o superior a la media. Entonces, me gusta decirle esto primero, porque muchas madres vienen preocupadas porque creen que durante el embarazo han hecho algo malo que les ha ya. llevado a que el niño o la niña salga así, ¿vale? Y de hecho algunos profesionales lo preguntan en las consultas, que cómo fue, bueno, el parto, en fin. Entonces alguna gente viene preocupada. Yo no me meto en eso porque no soy experta, pero sí le digo esa explicación que sí que me gusta bastante y que sí que es una realidad. Olga, ¿qué estrategias soléis dar a las familias cuando llegan a la asociación a nivel de casa, a nivel de colegio, que se puedan utilizar o que puedan utilizar con su niño? Bueno, pues lo primero que se le dice es bueno, que tienen que armarse de paciencia, que olviden toda la competitividad que hemos hablado antes, que olviden los comentarios que muchas veces hacen entre los padres de las notas, mira a mi hijo lo que ha sacado, el tuyo qué tal, en fin, Sí, esa sí. competitividad que existe, que es tan negativa y que no conduce a nada, es destructiva. Y bueno, que ellos se enfoquen en su hijo y que sobre todo lo observen. Yo siempre, siempre, siempre voy a abogar por la parte psicológica, porque primero me apasiona y segundo porque yo veo a la persona como un todo. Entonces no puedes separar la parte psicológica y emocional de la parte académica. Somos un todo y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, le digo que estén muy vigilantes de la motivación y de la autoestima, del nivel de estrés de su hijo o de su hija y que, bueno, que sobre todo pues le den tranquilidad de que ellos van a aprender igual que el resto, lo que pasa que necesitan una serie de ayudas, de adecuaciones, porque el sistema se tiene que adaptar a ellos, no ellos al sistema. Entonces,
Ellos tienen una forma distinta de aprender, no es que sean más torpes. Eso es lo primero que se le dice. Estrategias, pues eso, tener mucha paciencia. Cuando se bloquean, que suele pasar mucho, sobre todo en los primeros tiempos, los primeros años, dejarlos. No sirve de nada machacar y repetir una y otra vez. Es contraproducente, entonces es mejor decir hasta aquí, se ha acabado, si no se lleva la tarea, no pasa nada. Si te has podido estudiar hasta aquí, hasta aquí. Porque ellos, muchas veces los niños, y esto me lo han dicho muchas familias, ¿sabes? Es que me dice que le duele la cabeza y yo creo que es que me lo dice para no hacer nada. No, no. Le duele la cabeza porque realmente están haciendo un súper esfuerzo que hace que le duela la cabeza. A mí me dolería también. Entonces hay que dejarlos, hay que creerlos, hay que creer cuando dice que le duele la cabeza. Entonces es eso, tranquilizarse, cambiar totalmente de visión, trabajar poco a poco, llevarlos a especialistas, logopedas clínicos colegiados en la medida de lo posible, aparte de lo que se trabaja en el colegio, que estén coordinados esos logopedas, esos especialistas, incluso los psicólogos si es necesario, con el colegio, que haya una comunicación fluida, porque entre profesionales se entienden y pueden trabajar mejor. Tanto lo que se trabaja en el colegio se puede reforzar por el logopeda y lo que está haciendo el logopeda en el gabinete o en casa del niño o de la niña lo pueden también desarrollar en clase, en esas clases de refuerzo, los PTs, los maestros de audición y lenguaje, es decir, que todos unidos los sacamos adelante, cada uno por su lado no. Entonces les insisto mucho en eso, en que intenten poner en comunicación a los profesionales y ellos también, ellos aprendan a ayudar a sus hijos. Hay gente que, bueno, por formación o por falta de tiempo no pueden, pero en la medida de sus posibilidades que intenten trabajar con sus hijos y aprender de lo que, vamos, las pautas que le dan los profesionales, porque un buen profesional le da pauta a los padres. Claro. Eso lo primero. Luego ya hay otras etapas como secundaria, que ya hay otras estrategias que vamos dando en talleres para padres, incluso algunas veces los chicos vienen a los talleres, son online, suelen ser online porque hay mucha gente que está fuera y no puede venir, pues gracias a estas herramientas que tenemos ahora, pues podemos hacerlo online y se puede aprovechar mucho. Hemos tenido talleres de cómo hacer esquemas mentales, de cómo hacer, de cómo tener técnicas de estudio provechosas para ellos, de grabar las lecciones, en fin, mapas conceptuales hemos tenido también, cómo hacerlos, en fin, que está muy bien este tipo de estrategias, porque además nos las pasamos incluso algunos padres a otros. Muchas veces hacemos lluvia de ideas y decimos, venga, vamos a unirnos, oye, ¿qué le ha funcionado al tuyo? ¿Qué le ha funcionado? Y vamos un poco entre todos cogiendo ideas. Claro. Y al final, entre todos, pues se llegan a acuerdos y además que favorecen lógicamente al niño. Te iba a comentar, bueno, se está hablando mucho de que el día 28 de octubre es el segundo, la segunda jornada de la Iglesia y de otras de Córdoba. ¿Nos podrías comentar, nos podrías adelantar algo sobre esto? Pues sí, mira, nosotros hicimos las primeras en 2018, en septiembre, y fue agotador, pero fue fantástico, fue maravilloso. Trajimos a expertos que nos abrieron mucho la mente, nos dieron muchísima luz y nos dieron muchísimos conocimientos.
La gente que acudió salió agradecida, tanto docentes como sanitarios, vinieron hasta sanitarios, psicólogos, logopedas, vinieron todo tipo de familias, de todas partes de Andalucía, incluso de fuera. Y bueno, nos pedían que a ver cuándo hacíamos las siguientes. Entonces dijimos, bueno, cada 2 años, ¿vale? Pero cada 2 años pilló final de 2019, ve que estaba ya ahí rondando un poco el COVID, se empezó a escuchar algo Sí, y aunque todavía no era muy creíble, hasta que en 2020 pues pasó lo que pasó. Y luego hasta que hemos vuelto a la normalidad real de poder hacer las cosas como hay que hacerlas, que es físicamente, porque online está muy bien en un determinado momento, pero aquí tenemos una cosa que tú sabes, que es la neuroaprendizaje, sí, sí, y vemos por espejo y a través de una pantalla no es lo mismo. Entonces, efectivamente. ni las emociones ni nada. Y el cerebro necesita emocionarse para aprender y para transmitir y para asimilar. Entonces Evidentemente. queríamos hacerlas pues presenciales. Y bueno, pues ya decidimos este año que ya tocaba. Y sí, pues con mucha ilusión, con grandes expertos y ponentes que vienen, todos ellos haciendo, vamos, hacen un gran esfuerzo y se lo agradecemos porque vienen de todos los puntos de España, vienen desde Barcelona, vienen desde Navarra, desde Málaga, desde Albacete, o sea que desde Córdoba también, desde Granada, en fin, vienen desde muchos sitios. Entonces hay que agradecer ese esfuerzo que hacen eh, por venir a pregonar, a informar, a divulgar, a compartir lo que saben, a compartir ese conocimiento que no se debe perder, que eso es un tesoro y que puede ayudar a muchísima gente, no solamente a profesionales, sino a familias. Tengo familia emocionada llamándome diciendo, me llevo a la niña, me llevo a la niña, ¿tú qué crees? Y bueno, yo les voy diciendo, ¿no? Pero es que dice, es que yo no quiero que lo viva, yo lo voy a vivir, pero lo voy a vivir en tercera persona. Yo quiero que lo vea ella o que lo vea él. Entonces, hay mucha gente que está deseando y a nosotros eso nos da muchísima más fuerza y más ánimo. Claro que sí. Todo lo que sea divulgar, todo lo que sea aprendizaje, conocimiento, sabiduría, todo eso, además, basado en la evidencia científica, que es lo más importante, eso es aprendizaje que viene muy bien a nivel de docencia, a nivel de estrategia, a nivel de conocimiento. Y además, Es que, eh, es que y hay que con divulgar. O grandes... sea, cuando Sí, una persona está investigando, porque esto es árido. Investigar es muy árido, es muy poco agradecido, es mucho, mucho tiempo de tu vida dedicado a estudiar sin que se vea, que parece que no estás haciendo nada y es un esfuerzo grandísimo. Eso hay que valorarlo y además hay que compartirlo y hay que divulgarlo para que se vea que primero el esfuerzo que ha hecho y todo lo que ha avanzado no se pierda, es un know-how que necesitamos compartir y que necesitamos asimilar los demás, todos los que efectivamente, estamos implicados en este maravilloso mundo del aprendizaje y de la formación. De la efectivamente. persona, de la formación de la persona. Es que estamos formando Pues, personas. No pues lo olvidemos. nosotros que podremos disfrutar de ese gran acontecimiento, te damos las gracias por todo el trabajo que haces y, y que es digno de agradecimiento al frente de la asociación y al frente de toda la coordinación de todos los eventos que organiza, de los cuales me Bueno, no siento... lo organizo yo sola, tengo un equipo, no se puede olvidar que somos un equipo. Aunque yo doy la cara, siempre detrás de todo esto, entre bambalinas, hay mucha gente. Hay mucha gente que apoya, hay mucha gente que no figura, pero está ahí. Y sin ellos no Efectivamente, sería posible. Y sobre todo la familia. Sin la familia, nuestra en la existencia familia, no tendría evidentemente, sentido. Sin el apoyo de evidentemente. ellos, sin el entusiasmo, esto no tendría sentido ninguno.
Efectivamente. Mira, querría recitarte un poema que he seleccionado especialmente por el tema de la iglesia y me gustaría que lo comentara en líneas generales. El poema se llamaría Disléxico no es ser vago y dice así. En las segundas jornadas de Iglesia y otras DEAS de Córdoba, aprenderemos de la sabiduría de grandes profesionales, muchas estrategias a poner en marcha en todos los ámbitos en los que se desenvuelve. Pero ante todo, tenemos que tener claro que las personas que sufren estas dificultades no deben ser ignoradas, sino ayudadas, porque ni son vagos ni son torpes. Así que dejemos de poner notas. Que no, ¿cuál sería tu sensación? Pues mi sensación es que es la pura verdad. O sea, me llega mucho porque nosotros tenemos un cartel que está como portada en Facebook, eh, que lo realizamos precisamente por eso mismo, por los cartelitos que se le cuelgan. Ya. Es cierto que no, o sea, vale, hay que poner un nombre a lo que tienen, pero para trabajar hasta Claro, ahí. para que se le ofrezcan los recursos necesarios. Exactamente, solo para y exclusivamente para los recursos y para que termine y para que ellos, que yo también aconsejo que se les diga lo que tienen, porque ellos que no son tontos y saben que algo pasa. Entonces, cuanto antes lo sepan y lo tomen con la mayor naturalidad posible, como el que necesita gafas para ver, que no es más, pues, pues cuanto antes lo asimile mejor. Entonces, esto que has dicho es muy bonito, es cierto. No se le deben de poner de etiquetas, que somos, el ser humano por desgracia es muy de poner etiquetas, es muy prejuicioso y no se para a conocer en profundidad a la persona. Aquí no nos paramos muchas veces a conocer en profundidad cuál es el problema. Y lo que hay que preguntarse no es solamente cuál es el problema, sino cómo puedo ayudar, qué puedo hacer por él. Entonces, la verdad que me gusta mucho el poema porque va de las etiquetas que son lo que nosotros no queremos que se le pongan, porque una vez que se le ponen las etiquetas es como que los dejan a su suerte. Efectivamente, efectivamente. Y además hay uno de los grandes, de las grandes dificultades que hay, es que se pone, aparece incenso, pero luego ese niño cuando se va a secundaria, cuando acaba el colegio, sigue en eso. Entonces, hay que coger o si ha corregido sus dificultades, pues coger y sacarlo. Y muchas veces Pero mejor. aquí lo que hay que dejar muy claro, que yo se lo dejo claro a las familias, esto no es una enfermedad, ¿vale? Entonces, aquí no hay cura. Esto no es una cura porque no hay nada que curar. Evidentemente. No hay nada que curar, ¿vale? Vamos a partir de ahí de la base. Entonces, ¿qué sí es? Es una dificultad que te va a acompañar de por vida, es una condición, Claro. ¿vale? Es una condición que es de por vida. Pero la buena noticia es que ellos generan una serie de mecanismos, ¿vale? Que de compensación que les hace ya saber cuándo pueden equivocarse o cuándo van a cometer un error o dónde puede estar la dificultad y se anticipan. Con lo cual pues, llega a suavizarse de tal manera que parece desaparecer. Entonces, ha habido mucha gente adulta, no, si es que yo hasta he estudiado una carrera y fíjate, y yo creo que ya se me ha quitado. No, no, vamos a ver, no se te puede quitar porque eso es de por vida. Ahora, que tu inteligencia, que tu tesón, que tu constancia te haya llevado a donde estás, enhorabuena, bravo. O sea, de eso se trata de convivir con una condición como la de ser rubio, tener los ojos verdes o tener gafas. Es una condición y es lo que hay que llegar a la conclusión. Sin, no,
no teniendo cayendo que, en el victimismo, ¿vale? No cayendo en el victimismo, sino claro, pensando que ellos tienen una mente maravillosa como cada uno de nosotros. claro, De lo que digo y en la página web está es cada persona tiene un don, solo tiene que buscarlo y desarrollarlo. eh, Entonces, es eso, es busca tu sitio, porque lo tienes. Y ellos efectivamente, además hacen unas relaciones que el resto no hacemos, tienen una mente normalmente muy creativa, son muy sensibles, aprovecha esas habilidades que tienes que los demás no la tienen tan desarrolladas. Entonces, mira lo bueno también. claro. Y además ellos tienen una serie de estrategias que antes de encontrarse con la dificultad, pues saben cómo pueden corregirla en cuestión de segundos para no caer. Cuando hay Claro, mucho trabajo, mucho y muy bueno, detrás ocurre eso. Porque además ellos sí que tienen una cosa que es muy común, que lo estaba comentando yo esta tarde, y es que tiene eh, mucho interés por aprender. Ellos sí, se caen y vuelven a levantarse, y tienen una resiliencia que la desarrollan a lo largo de su vida que ya quisiéramos muchos. Ellos están acostumbrados al fracaso. Nadie nos enseña a fracasar, nos enseñan a ganar. Y lo así, fácil es ganar. Lo difícil es perder y seguir adelante, a pesar de ello. Y es ellos lo hacen. cierto. Pues quería agradecerte, Olga, vamos, el acompañamiento y el que nos haya dado esta entrevista a este humilde programa. Y nada, casi un placer contar contigo en el tercer programa del Club de los Poetas Muertos. Y nada, y bueno, espero tener posteriores colaboraciones y, y que muchísimas gracias por todo. A vosotros por dar visibilidad a lo invisible. Así que muchísimas gracias y bueno, pido disculpas si en algún momento pues alguien más experto que yo lo hubiera podido explicar mejor, pero lo he intentado hacer lo mejor posible y espero que haya llegado. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de darle voz a los que no la tienen. Muchísimas gracias a ti.